El área es, digamos, multidisciplinar, por lo tanto, tiene que ver con todo lo que sería atmósfera, clima, sustrato geológico, suelos, océanos, ríos, lagos, ecosistemas terrestres en general. Y dentro de todos estos ambientes, por supuesto, todos los estudios que hacen referencia tanto a nivel de los organismos que los habitan como de los propios ecosistemas que conforman. Y, por supuesto, entronca o abarca aspectos importantes como la agricultura y la seguridad alimentaria, temas de contaminación, temas de utilización de energía, etc. Por supuesto, no es exhaustiva esta lista. En cuanto a avances recientes, solamente por seleccionar algunos ejemplos de entre todos los que salieron del cuestionario, los he ordenado sin ningún orden en particular. Por ejemplo, los sistemas de teledetección, como los famosos drones que aparecen en la fotografía y que los últimos 2 o 3 años aparecen mareando por todas partes, pero aparte de servir para marear a la gente, también tienen aplicaciones importantes en medio ambiente. Gracias a los drones podemos tener herramientas, por ejemplo, de teledetección, de detección temprana o precoz de cosas como posibilidad de incendios, aparición de plagas, sequías, etc. No solo desde los drones, hay otros sistemas de detección por satélite, etcétera, que han mejorado mucho. La metagenómica, por ejemplo, que nos permite, entre muchas otras cosas, conocer o evaluar la biodiversidad de un ecosistema sin necesidad de aislar los organismos que lo conforman. También usos nuevos de microorganismos, tanto a nivel industrial como para nivel de descontaminación o regeneración de hábitats, etcétera. Muchísimos más polímeros biodegradables, es decir, de cada vez tenemos muchos más materiales que son amigables con el medio ambiente, es decir, que no producen contaminación. También en las células fotovoltaicas, que se ha comentado en algunos de los anteriores, es decir, estamos mejorando, lo cual tiene un interés enorme para todo el tema de potenciar las energías limpias. La edición genómica CRISPR-Cas, que acaba de mencionar Joan también, una tecnología importante, en la cual, por cierto, ha tenido un papel fundamental en su desarrollo uno de los consejeros de la Fundación, Francisco Martínez Mojica, y que permite básicamente modificar pequeñas regiones del ADN de una manera muy precisa, lo cual podría mejorar mucho la eficiencia de cultivos, etc. A nivel más social, el Acuerdo de París sobre el clima, del que todos seguro que hemos hablado. Digo, solamente es una lista, por supuesto, no exhaustiva. En general, con estos avances y con muchos otros que no he mencionado, creo que las aportaciones del área a la sociedad son, sobre todo, que se ha cambiado por completo la perspectiva que tenía la sociedad del medio ambiente hace apenas 30 o 40 años. Se han conseguido permear en la sociedad una serie de ideas y conceptos, incluso un vocabulario que ahora es absolutamente común y que hace, como digo, 30 o 40 años, si nos retrotraemos y pensamos, eran términos absolutamente desconocidos. Términos como los que tenéis por aquí, términos y conceptos: conservación, biodiversidad, energías renovables, economía circular, servicios ecosistémicos, toda una serie de palabras que nos resultan muy comunes ahora, pero que hace muy poquito no resultaban. En España, en particular, me gusta encabezar el tema con esta viñeta del gran Forges, que por desgracia parece no pasar nunca de moda, pero esta hace referencia a algunas de las cosas que ya se han comentado, como por ejemplo la precariedad laboral, sobre todo de los jóvenes científicos. Obviamente no es exclusivo del área, sino que es bastante general. De todos modos, en España hay que decir que en el ámbito del medio ambiente hay un cierto liderazgo internacional. Quizá no en todos los ámbitos, pero sí en muchos de los que he mencionado. Por poner solamente un ejemplo, me viene a la cabeza el ámbito de la ecología. En ecología, en España, fuimos incluso pioneros desde Ramón Margalef, reconocidísimo como fundador de esta ciencia en todo el mundo, y actualmente muchos de los ecólogos líderes en el campo de investigación son españoles o trabajan en España. Pero también en muchos otros campos. Este liderazgo es, por supuesto, a pesar, ya se ha hablado mucho, no voy a insistir en esto, de las trabas que tenemos en este país a nivel administrativo y financiero, y decir como destacable una escasa ligazón, probablemente en momentos puntuales, pero muy importantes, entre lo que son los avances científicos y las políticas económicas y sociales. Por mencionar, por ejemplo, el tema de energías renovables, pero por mencionar un ejemplo muy claro es el del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, por el cambio climático, que antecede al Acuerdo de París, que España firmó en su momento y ratificó posteriormente muy alegremente. Digo muy alegremente porque somos de los pocos países europeos que no hemos reducido las emisiones de CO2 a la atmósfera de acuerdo con lo acordado. De hecho, el año pasado, en 2017, batimos el récord, el lamentable récord, de que fue el año con el mayor aumento de emisiones porcentual respecto al año anterior. En 2017 emitimos un 4,4% más de CO2 a la atmósfera que en 2016. Todo esto hace que para cumplir con el protocolo de Kioto se haga únicamente pagando derechos de emisión a países que emiten menos. Es decir, que nos está saliendo carísimo el haber firmado un protocolo sin haber dejado de, digámoslo así, contaminar.
Es un ejemplo muy claro. Efectivamente, bueno, por suerte, debo decir que actualmente el Ministerio de Transición, ¿cómo llaman?, ecológica o algo así, está trabajando ahora mismo con un borrador de una ley para el cambio climático y la transición energética, el cual, de materializarse, que habrá que verlo, pero sería realmente muy bienvenido, aunque llegue unas cuantas décadas tarde. Pero no solamente en España, por ejemplo, hemos hablado bueno, Joan ha planteado la metodología esta CRISPR, la cual, por ejemplo, a nivel europeo, pues hace apenas unos meses, el mes de julio, la regulación de los organismos modificados mediante esta técnica ha pasado a ser la misma que los organismos transgénicos, en contra de la opinión mayoritaria de los científicos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de que manipular un pequeño fragmento de un gen, sin introducir ningún gen externo de otra especie, se considera, según la legislación europea, transgénico, con todo lo que eso conlleva. Prácticamente es casi como prohibirlo. A nivel europeo no se puede utilizar. Sin embargo, utilizar métodos como, por ejemplo, radiación ionizante, o, por ejemplo, productos químicos que aceleran las mutaciones, esto se utiliza perfectamente, está absolutamente aceptado en la Unión Europea, a pesar de que algunos de estos elementos químicos se conoce que tienen propiedades carcinogénicas, etcétera, de tal manera que todos nosotros nos estamos comiendo todos los días, porque eso está regulado como productos perfectamente aceptables y que no deben siquiera llevar una etiqueta indicando cómo se han generado. Esa es un poco la incongruencia europea en ese sentido. En retos de futuro, desde luego, inmediatamente se nos viene a la cabeza en medio ambiente el tema del cambio climático, muy de moda y que desde luego es un problema esencial, pero para paliar el cambio climático se hace necesaria la conservación de los bosques en paralelo con los océanos. En esta diapositiva se muestra básicamente el papel fundamental de los bosques en la modificación del clima y también en la asimilación de dióxido de carbono, es decir, balanceando las emisiones antrópicas. Pero conservar bosques entra en conflicto con la expansión de las áreas agrícolas y urbanas, que se ve muy bien en esta evolución del mapa del mundo. Las áreas agrícolas están aquí en rojo y las áreas de ganadería extensiva en amarillo. Como pueden ver, en 1700 prácticamente somos incapaces de verlas. En el año 2000 prácticamente lo que más se ve es lo rojo y lo amarillo y las predicciones para el futuro son peores. Evidentemente, lo que ocurre es que esta transformación del territorio es necesario para asegurar la seguridad alimentaria de una población humana que está en crecimiento exponencial, como todos sabemos. En este artículo publicado el mes pasado en la revista Nature, se pone de manifiesto que entre 2010 y 2050, como resultado de este cambio en la población humana a escala global, los efectos ambientales de la producción de alimento se van a ver incrementados entre un 50 y un 90%. Y además el artículo pone de manifiesto que no hay ninguna medida aislada que sea capaz de mantener esos efectos dentro de los límites de lo que sería aceptable o deseable. Para decirlo de una manera sencilla, de cada vez somos más gente, además vivimos más, como se ha señalado, gracias a los avances en la medicina, etcétera. Para eso se necesita producir más alimento, eso supone aumentar el área cultivada. A su vez, eso supone retroceso en el área ocupada por los bosques, los cuales, como son consumidores de CO2, dejan de paliar el cambio climático. Eso, junto con la propia actividad humana, incluyendo la agricultura, exacerba el cambio climático, el cual va en contra de la producción agrícola y del bienestar. Por tanto, es un círculo difícil de saltarse y que, por supuesto, constituye un reto de futuro muy importante dentro de lo que sería esta área. Dentro de lo que sería conservación o preservación, decir que los avances científicos muestran que no vale con conservar solamente y recuperar espacios, sino que también hay que recuperar biodiversidad, fertilidad, etcétera. Aquí tenemos dos artículos, por ejemplo, a modo de ejemplo, muy recientes, uno de este pasado agosto y uno de este mismo mes de noviembre, en la revista Nature Ecology and Evolution, que muestran cosas como, por ejemplo, que la biodiversidad influye directamente en la estabilidad e incluso en la productividad de los ecosistemas. Dicho de otra manera, un ecosistema poco diverso, con poco número de especies, es menos eficaz que uno muy diverso, pues, por ejemplo, para contribuir a paliar el cambio climático. Pero también muestra cómo ha habido, gracias a consecuencia del cambio climático de las últimas décadas, una oligotrofización de los ecosistemas terrestres, es decir, estos tienen ahora menos nutrientes minerales, lo cual limita también su productividad. Para recuperar, por tanto, área de bosque y sus consecuentes servicios ecosistémicos, pero manteniendo la seguridad alimentaria, solo queda, si tenemos que aumentar el área de bosques, tenemos que reducir el área de cultivos. Eso lo puede conseguirse mejorando la eficiencia de esos cultivos. Es decir, que hay muchísimos artículos mostrando cómo todo esto que estoy diciendo tiene serios riesgos para el desarrollo sostenible, por ejemplo, en este caso el Mediterráneo, pero en general de los ecosistemas. Y, por lo tanto, lo he dejado de pasar. ¿Podéis pasar una adelante? Gracias. Y, por lo tanto, como digo, es imprescindible la mejora genética de los cultivos. Ahora mismo disponemos de la mejor técnica posible,
en este momento la que se ha comentado, posiblemente sea la mejor, la de CRISPR, que, como decía, ha sido prohibida, entre comillas prohibida, no está prohibida, pero vamos, la dificultad es enorme, por la Unión Europea. Y como vemos, fuera de la Unión Europea están saliendo artículos continuamente en Nature y similares, mostrando cómo con esta técnica se avanza muy rápidamente en la mejora de los cultivos. Problemáticas, como digo, es un área muy diversa, por lo tanto, sus problemáticas también lo son. Solo a modo de ejemplos muy variados, cosas que a mí ni se me habían ocurrido que tenían que ver con esto. Por ejemplo, algo tan aparentemente inocuo como serían los gatos domésticos, tener un gatito en casa, resulta un problema ambiental tremendo. En este artículo, por ejemplo, se muestra, creo que se fijen solamente en los números que aparecen aquí, como solamente en Estados Unidos, cada año, los gatos domésticos, asilvestrados o no, matan. Aquí pone billones, ya saben que en Estados Unidos billones son miles de millones, pero miles de millones de animales de fauna salvaje cada año en Estados Unidos por los gatitos nada más. Problema ambiental que podría pasar totalmente desapercibido. O por saltar de tema, aspectos como este, yo creo que con cosas tan graves como esta, si el señor Trump no se da cuenta de que lo del cambio climático va en serio, yo ya no sé qué más podemos hacer. En fin. Y cosas todavía mucho más graves. Por ejemplo, en este comentario en Nature Ecology Evolution de este pasado mes de septiembre, se reflexiona sobre cómo hace falta proteger no solamente los ambientes, sino también los ambientalistas. Estamos hablando de alrededor de 200 asesinatos de ambientalistas al año, como consecuencia, por supuesto, del terrible conflicto que hay entre la preservación de los territorios y los usos de estos para fines más lucrativos. Y, por tanto, para terminar, solamente decir que creo que las contribuciones científicas en el área han dotado a la perspectiva que tenemos del medio ambiente de una serie de conceptos, de una serie de ideas respaldadas por la ciencia que vienen a sumar valor al valor que creo que tiene en cada uno de nosotros, en el ser humano en general, la simple contemplación de un paisaje natural. Porque, para terminar, como escribió Walt Whitman, yo creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo realizado por las estrellas. Muchas gracias.